Qué gusto es estar contigo en esta mañana, donde nos cantamos estas verdades que están contenidas en la Biblia, en la palabra de Dios, y nos las recordamos unos a otros también, incluyendo todas nuestras emociones, sentimientos, a lo que nos lleva la música. Qué precioso es poder mirar, buscar a Dios de esta forma. Mi nombre es Bay Isa, soy pastor aquí en esta iglesia, y es un gusto, como te digo, poder compartir la palabra de Dios contigo en esta mañana. Si nos está visitando por primera vez, estamos en el libro de Hechos. Estamos estudiando los hechos de los apóstoles y quiero ponerte un poquito en contexto antes de entrar al pasaje del día de hoy. Quiero ponerte un poquito en contexto de dónde nos encontramos. La semana pasada el pastor Pablo nos predicaba acerca de la conversión de Saulo, cuando Saulo se encuentra con Cristo, con Jesús, camino a Damasco, y pasa de ser un terrorista, alguien que perseguía a los cristianos, alguien que mataba a los cristianos, pasa a ser un evangelista, pasa a ser ahora alguien que predica acerca de quién era Jesús, de qué es lo que él estaba haciendo, cuál era la obra que Jesús había hecho. Y vemos al apóstol Pablo que dice, el Señor le cambia el nombre y de Saulo pasa a ser Pablo. Y todos conocen mucho de lo que el apóstol Pablo ha hecho, ese no es el meollo del asunto hoy. Pero quiero que podamos ver cómo el Señor lleva a cabo esta tarea de predicar y llevar adelante el Evangelio por medio de diferentes actores de reparto, que no son las estrellas, no son el actor principal, sino que hay otro quien es el actor principal, y ese es Cristo. Ese es el Espíritu Santo obrando, trayendo la obra de Cristo a través de Esteban, a través de Felipe, a través de Pedro, a través de Pablo, y el resultado es el mismo. Señales, prodigios, milagros, se predica el Evangelio y personas que antes no creían, creen en Jesús, son llenos del Espíritu Santo y creen en el Señor. Y pareciese como que acá hay un cambio, porque vamos a leer ahora Hechos capítulo 10, y directamente pasa de Pablo a Pedro el relato, pero no hay un cambio radical como una historia diferente, sino que es la misma historia porque está hablando de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de diferentes personas que el Señor utilizó, no solo a través de los apóstoles, sino a través, por ejemplo, de un simple discípulo, como lo veíamos semanas atrás, Felipe, a través de Esteban. Y vemos al Señor como el personaje principal, utilizando actores de reparto. Acompáñame a orar una vez más. Padre, permíteme, Señor, expresar lo que tu palabra dice. No quiero agregar nada más, Señor, que lo que tu palabra dice. Permíteme ser fiel a ella, Señor. Señor, yo sé mi condición, mi capacidad, pero sé que vos, Señor, sos superior. Hay mucho en ti, Señor, que en mí no hay. Por eso vengo a ti, a clamar por tu guía, a clamar por tu poder, a que seas tú cambiando los corazones, Señor, y no mi elocuencia, mi sermón. Porque esto no es mío, esto viene de ti. Si viniese de mí, Señor, no habría algo bueno que pueda salir de esto. Por eso tú tienes todo el crédito de esto, Señor. Obra en medio nuestro, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Hechos capítulo, vamos desde el 9, el versículo 32. Dice, mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido del griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y de caridad que hacía continuamente. Y sucedió que en aquellos días se enfermó y murió, y lavado su cuerpo lo pusieron en un aposento alto. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al oír que Pedro estaba allí le enviaron dos hombres rogándole, no tarde usted en venir a nosotros, le dijo. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Y cuando llegó,
Lo llevaron al aposento alto y todas las viudas lo rodearon llorando, mostrando las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Ella cobró los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope muchos días con un tal Simón que era curtidor. Cuando veo esta primera parte, vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando en el sermón de hoy. Cuando veo esta primera parte, puedo ver que Dios continúa haciendo señales y que equipa a quien Él quiere para que los escogidos crean. Dios nos equipa Él hace señales, Él hace prodigios por medio de quien Él quiere, para que aquellos que han sido destinados para vida eterna crean. El versículo 2 dice, mientras Pedro viajaba por aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Pedro visitaba a todos para ministrar. Lida, había una distancia entre Jerusalén y Lida de 55 kilómetros. No era como ahora que tú dices, bueno, San Miguel, ¿no? Se fue hasta San Miguel aquí cerquita, ¿no? 55 kilómetros. La gente que era adinerada tenía carros o a lo mejor caballos, pero no creo que Pedro haya tenido ni carro ni caballo. 55 kilómetros a pie. Se fue a Lida a seguir predicando. Y había algo que había cambiado en su corazón, porque vemos a Pedro antes, unos capítulos atrás, estando solamente en Jerusalén, son dispersados, algo cambia en su corazón. Y podemos ver a Pedro que él está siendo equipado con estas señales para que otros crean. Esta mujer dice que estaba Eneas primero. Eneas lo sana, lo levanta y dice que dos ciudades creyeron a causa de que Eneas dejó de ser paralítico. Después dice que resucita a Dorcas. Y yo me preguntaba, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué están estos milagros acá? ¿Por qué están registrados estos milagros? ¿A dónde me están apuntando? Y me di cuenta de que ambos milagros apuntaban al escenario para lo siguiente. Y lo siguiente es que Cristo mostraba el poder sobre la enfermedad. Cristo mostraba el poder sobre la muerte misma. Y ese era una representación del reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿en qué quedaba? ¿De qué sirve un milagro si solamente uno degusta el milagro y ya? Acá vemos los milagros y cómo la gente le daba el crédito a Dios a causa del milagro. Le daba el crédito, no a Pedro. No dice, Pedro, no manches, ahora te voy a seguir, Pedro. No, dice que creían en Jesucristo. Porque el mismo Pedro apuntaba a Jesucristo. El mismo Pedro estaba siguiendo las pisadas del Maestro. Y aquellos que están dispuestos a seguir las pisadas del Maestro son usados de maneras impensadas y sobrenaturales. No sé si recordás, pero unos domingos atrás yo te mostraba a Felipe. Que Felipe no tenía nada. Tú puedes decir, bueno, los discípulos, ¿no? En la Iglesia Católica los consideran santos. San Pedro. Pero Felipe hizo exactamente lo mismo que Pedro. Dice que hacía señales y prodigios, echaba fuera demonios. ¿Y sabes quién era Felipe? Un mesero. Un discípulo de los discípulos. Alguien que había creído en el mensaje de Jesucristo. Y me encanta ver cómo aquellos que siguen las pisadas del Maestro y están dispuestos a seguirles son usados de manera impensada y sobrenaturales. ¿Sabes por qué? Porque no es la capacidad nuestra, sino porque estamos siguiendo las huellas de Jesús con la guía del Espíritu Santo. Además de que Pedro estaba demostrando el poder de Dios, la misión de ir y predicar el Evangelio estaba siendo impulsada por el poder de Dios. Y estos milagros, como te dije, son partes, son signos, son evidencias del reino venidero de Cristo. Él va a volver y va a restaurar, va a sanar los enfermos, va a levantar a los muertos. Y aquellos que han puesto su fe en Jesucristo pasarán una eternidad con Él.
ambos milagros apuntaban a la salvación. Ambos milagros mostraban a Cristo como el rey, el gobernante, quien tenía el dominio. Y puedo ver tanto en Eneas como en Dorcas, como en Cornelio, ahora vamos a ver, el trazo de Dios. Cómo Dios estaba preparando cada situación, cada momento, cada cosa que estaba pasando. Porque Dios estaba utilizando personas comunes, personas como vos, personas como yo, pero con un corazón que decían, Señor, no lo sé, no, hay muchas cosas que no me cierran, no las entiendo, pero aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor. El reino de Dios se extiende de manera perfecta y estratégica por medio de hijos que obedecen su voz. Y Dios continuaba haciendo señales y equipando a Pedro, equipando a Felipe, equipando a cada uno para que los demás crean, para que los escogidos crean. Y eso pasa al mismo día de hoy. Nada más que a lo mejor has estado tan ocupado con tu vida. Has estado pensando tanto en lo que tú tienes que hacer, en el estilo de vida que quieres llevar, en lo que demanda ese estilo de vida de ti, que de pronto te olvidaste que hay personas que están esperando ver lo que Dios depositó en ti o lo que hizo a través de ti, para que otros crean. ¿Vos pensás que Eneas y Dorcas habían imaginado y se hubiesen dado cuenta que ese dolor que tuvieron que atravesar, Eneas, el ser paralítico, Dorcas, morir? ¿Vos pensás que ellos se habían dado cuenta de que a través de eso 2 ciudades se convirtieron, conocieron a Jesús? Claro que no. Claro que no. Quizás has estado tan ocupado resolviendo tus propios asuntos que se te perdió de vista que hay un propósito que excede tu imaginación y que está a la espera de tu acción. Y con justa razón me vas a decir, pero pastor, apenas puedo con mi vida y tú quieres que ande como el apóstol Pedro levantando muertos y que los paralíticos vuelvan a caminar. Hasta parece ciencia ficción. No, no te estoy invitando a eso. Te estoy invitando a que así como Felipe, Esteban, Pablo, Pedro y un chorro, el listado es enorme de personas que en su palabra simplemente le dijeron, Dios, aquí está mi corazón. Te quiero obedecer. Señor, no lo entiendo, pero aquí estoy. Incluso el mismo Pedro que estamos viendo decía, Señor, yo nunca te negaré. El Señor le dice, antes que cante el gallo, 3 veces me vas a haber negado. El mismo Jesús le dijo a Pedro, Pedro, apártate de mí, Satanás. Pedro no tenía todas las cosas solucionadas. Simplemente él había puesto su corazón en él. Y a lo que hoy te estoy llamando es que rindas tu corazón a él, quizás por primera vez o quizás una vez más. Y deja de preocuparte por tu vida. ¿Querés vos solucionar tu vida? Adelante, te va a tomar toda la vida solucionar tu vida. Hay alguien que puede solucionar tu vida. Y no me refiero a economía, no me refiero a salud, no me refiero a relaciones. Me refiero a que Él puede solucionar tu vida eternamente. Y ese es Cristo. Porque Él pagó lo que vos no tenías que pagar. Déjale tu vida a Dios. Él te va a equipar con lo que vos necesites y va a usarte en la manera que Él quiere. ¿Sabes por qué? Porque es su reino el que avanza cuando nosotros obedecemos. No es nuestro reino. Es su gloria la que es vista, no es nuestra gloria. Es su plan, no es nuestro plan. Porque son sus hijos los que necesitan escuchar el Evangelio. Dios equipó a Pedro con poder de lo alto, no para hacer de Pedro una celebridad. Lo equipó para que aquellos que ya han sido apuntados con la gracia de Dios crean a causa de lo que Dios había puesto en Pedro. ¿Te has puesto a pensar las personas que pueden venir al Señor, conocer a Jesús a causa de lo que Dios hizo en ti, depositó en ti? ¿O estás tan ocupado contigo que no hay tiempo para los demás? Apenas puedo con mi vida, pastor. Versículo 34 dice, pero le dijo Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y al instante se levantó.
Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Eneas fue sanado y hubo salvación en Lida y en Sarón, 2 localidades. Versículo 41 dice, él le dio la mano, lo levantó, escuchando a los santos y a las viudas, la presentó viva a Dorcas, y esto se supo en Jope, y muchos creyeron en el Señor. Hay un propósito superior, tanto en Dorcas, Eneas, como en Pablo, que todo apunta a Cristo. A lo mejor hoy estás como Pedro diciendo, te voy a obedecer, Señor, y aquí estoy, úsame, no sé cómo lo quieres hacer. Pedro ni se imaginaba que iba a pasar todo eso. O a lo mejor estás como Eneas y Dorcas. Estás como Eneas y Dorcas ahí, tienes una necesidad que te lleva a buscar ayuda, pero no te diste cuenta que si Eneas y Dorcas no hubiesen pasado por ese trago amargo que pasaron, no hubiesen visto el poder de Dios como lo vieron. Y mucho menos hubiese habido salvación a causa de lo que pasó en ellos. Si hoy estás como Eneas y Dorcas, con una necesidad que duele, con algo que solamente tú sabes cómo arde, cómo quema en tu piel, cómo quema por dentro, déjame presentarte al Dios que va más allá de los milagros físicos. Te presento al Dios que pagó el precio que vos tenías que pagar por tu pecado. Te presento al Dios que sufrió mucho más que lo que vos estás sufriendo ahora mismo. Sufrió mucho más. ¿Y sabes por qué sufrió? Por obediencia al Padre y porque te ama. No puedes decirle, Dios, tú no sabes lo que yo viví. Dios sí lo vivió y lo vivió peor que vos. Él vivió la humillación, Él vivió el castigo, Él vivió el dolor físico, Él vivió el desamparo. No hay dolor que Él no haya experimentado. Aún así, estuvo dispuesto a vivirlo por ti. Te presento a un Jesús que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, de hombre, haciéndose semejante a nosotros, fue a la cruz. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay mayor milagro que ese. Conocer a Jesús como amo y Señor de nuestras vidas. No lo hay. El reino de Dios se extiende de manera perfecta y estratégica por medio de hijos obedientes a su voz. Y no solo que Él equipa a esos hijos obedientes, sino que también los guía. Porque vas a decir, no, pues ya valió, yo no soy obediente. No solo que Él los equipa, sino que nos guía. Él nos guía a caminar en su propósito. Dios guía a los que son elegidos a cumplir sus propósitos para el avance del reino. Y continúa en el capítulo 10. Y no tenemos tiempo de leer todo el capítulo, pero déjame que te lo resumo. El capítulo 10 empieza con un hombre en Cesarea llamado Cornelio. Él era un oficial, un capitán romano. Cesarea era una ciudad tomada por Roma. Era una ciudad militar que los judíos rechazaban. Y ahí está Cornelio, y Cornelio dice que él presentaba ofrendas a Dios y hacía buenas obras, y dice que esas buenas obras no pasaron desapercibidas para Dios, y un ángel se le presenta y le muestra en una visión que tiene que ir a buscar a Pedro. Le dice el ángel, ve y búscalo. Continúa el pasaje en el capítulo 10. Ya cambia, ahora va de Cornelio, pasa a Pedro. Y Pedro estaba en casa de Simón el curtidor, después de sanar a Eneas y Dorcas. Por empezar, un curtidor, para que te des una idea, nosotros no es como que estaba en casa de Juanito. No. Un curtidor era alguien que trabajaba las pieles, con animales muertos, trabajaba el cuero. Pero en la cultura judía, un curtidor era considerado alguien impuro, alguien totalmente fuera de la comunión con Dios, fuera de la sociedad. ¿Por qué? Porque trabajaba con animales muertos. Y ahí estaba Pedro. Y de pronto Pedro dice que estaba en la azotea y está a punto tiene hambre, le están preparando algo para comer y tiene una visión donde en la visión él ve que un lienzo desciende del cielo en 4 puntas y bajan diferentes animales, reptiles, cuadrúpedos, dice, y oye una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, de ninguna manera voy a comer aquello que es impuro, porque eso era impuro, los judíos no podían comer ciertas cosas.
Y así sucede con esa visión 3 veces, hasta que llegan estos hombres a buscarlo a Pedro, y Pedro, estando en la azotea, dice la palabra que el Espíritu Santo le dice, ve con estos 3 hombres y predícale a Cornelio. Y baja Pedro y va y le predica a Cornelio, y ahora lo vamos a ver. Pero si había alguien que no merecía escuchar el Evangelio, si había alguien que no merecía estar en la comunión con Dios, era Cornelio. Porque decimos, bueno, los judíos eran el pueblo de Dios, no entendían, pero ahí se les reveló. Los samaritanos eran mitad y mitad. Eran mezclados con pueblo que no era del pueblo de Dios y mitad judíos. Bueno, pero después llega Cornelio. Que Cornelio, nada del pueblo de Dios. 0, lejos totalmente. Si había alguien indigno para recibir salvación era Cornelio. Y Dios tuvo que primero convertir el corazón de Pedro para que Pedro pueda ir a predicarle a Cornelio. Y quiero que vamos rápidamente 4 pasos importantes que se van a aplicar, que aplicaron en ese entonces y que aplican al día de hoy para nosotros. El primero, tanto Pedro como Cornelio reciben dirección. Ambos, Dios se le presenta en una visión, a uno con un ángel, otro en una visión, y les dice qué hacer. Y ambos responden. Cornelio recibe primero la visión para encontrarse con Pedro. Y lo curioso es que Cornelio no era judío, pero su reloj estaba ajustado al reloj del templo. Dice que a la hora del sacrificio ahí él estaba orando. Pedro, en el versículo 9 al 16, recibe una visión que se le dice que coma toda clase de carne sin preocuparse. Si había una diferencia marcada entre judíos y gentiles, eran las restricciones alimenticias. Esa era la grandísima diferencia. Pero Dios estaba rompiendo esa diferencia, estaba derribando un muro. Y ambos reciben dirección, tal como vos y como yo. Cuando Dios habla a tu vida y quiere usarte, te da una dirección. Te dice hacia dónde. Lo segundo que podemos ver es la obediencia. Pedro y Cornelio escuchan esa guía, esa dirección y obedecen, van camino a la obediencia. Pedro dice que hizo un viaje de 2 días hasta Cesarea y llevó consigo a algunos hermanos que estaban ahí con él. Y estos hombres no solamente le servían como compañía, sino que también eran testigos. Y Cornelio, este funcionario romano, se inclina hacia un pescador judío y le dice, Pedro, no te inclines ante mí, yo soy un hombre igual que vos. Y Cornelio le dice, por favor, dime lo que me tienes que decir. La obediencia. Siempre que haya obediencia en nosotros va a ser estratégica para el reino de Dios. Ambos caminaron en la dirección que Dios le indicaba y eso muchas veces puede traerte incomodidad. No va a ser incómodo obedecer a Dios. Perdón, no va a ser cómodo obedecer a Dios, va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir, perdona. Y tú dices, Señor, ni siquiera está arrepentido el otro, ¿de qué lo voy a perdonar? Perdona porque yo te perdoné. Está bien, lo perdono a pesar de que ni siquiera me haya pedido perdón. Seguir al Señor siempre va a ir en contra, va a chocar, pero siempre va a hacer que su reino avance. Al igual que Pedro y Cornelio, cuando recibimos dirección, necesitamos obedecer. Tercero, Pedro predicó. Versículo 30 del capítulo 10 hasta el 34 dice, Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora 9 y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envía a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces Pedro tomó la palabra. Pedro agarró la onda. Dijo, no sé de qué manera, ni por qué, pero Dios le ha placido que yo venga a estos inadaptados, a estos que nos están oprimiendo, a estos que no se merecen nada. Dios quiso que venga y que les predique. ¿Y qué hace Pedro? Toma la palabra y le predica. Y dice el versículo 44, mientras
Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. El Espíritu Santo abre un nuevo capítulo en la difusión de la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora también los gentiles que no son hijos de Abraham, no están circuncidados, no cumplen la ley, pueden ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Estos creyentes fueron bautizados. Los cristianos judíos que estaban ahí como testigos se asombraron. Podrían haber entendido que ahora Dios estaba empezando a amar a los gentiles. Pero ¿sabes lo que entendieron? Los gentiles son igual de amados como vos y yo, que somos judíos, que cumplimos la ley. ¿Cómo puede ser? Antes, para poder llegar a Dios, para poder estar en paz con Dios, porque un Dios santo exige una vida santa, había una ley que tenías que cumplir. Y esa ley que estos judíos procuraban cumplir, los gentiles no la cumplían. Y ahora se dieron cuenta de que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre aquellos que no cumplían la ley. ¿Por qué? Porque habían puesto su fe en Jesucristo. Toda dirección de Dios que continúa con obediencia está marcada en menor o mayor medida con la predicación del Evangelio. Y eso provoca salvación. Y tanto Pedro como Cornelio fueron guiados a cumplir ese propósito de Dios y ese reino que hoy se extiende hasta vos y hasta mí. Porque a Dios le plació abrir los oídos de un gentil y de un judío. La lógica de Dios puede llegar a ser muy diferente a la nuestra. Venimos de ver cómo Dios salva a los judíos, Dios salva a los samaritanos, un etíope recibe el Evangelio. El domingo pasado veíamos cómo este terrorista que era Saulo, que mataba a cristianos, ahora predica acerca de Cristo. Y ahora Cornelio, un gentil, alguien totalmente ajeno al pueblo de Dios. ¿Sabes qué? Dios en su soberanía puede salvar al menos indicado. Saulo no era el indicado. Era el apuntado para recibir. Si yo hubiese sido, no sé, Pedro o alguno de ellos, yo le hubiese dicho, Señor, mandan un rayo a este Saulo que nos anda matando a todos. Dios cambió el corazón de la persona menos indicada y ahora lo está haciendo con Cornelio. Capítulo 11, versículo 1 al 3, dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, los que cumplían la ley, aquellos que se consideraban santos, le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Y Pedro relata todo lo que pasa y en el versículo 17 le dice: por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Pedro estaba completamente convencido de que Dios estaba salvando también a aquellos que no lo merecían. Compartir una comida juntos no era como que se fueran a echar unos taquitos y ya. No, compartir una comida juntos era: estamos compartiendo hermandad, estamos compartiendo mucho más. Y esto que estaba ocurriendo acá en Hechos 10, que estamos estudiando hoy, es el inicio, es la bifurcación, donde Dios, antes el pueblo de Dios solamente eran los judíos, y ahora dejan de ser los judíos, y empieza a abrirse esa bifurcación donde Dios se extiende hasta nosotros hoy. Hacia ti hoy. Pedro se dio cuenta que no podía negarle la aceptación al cuerpo de Cristo cuando Dios había dado su propia aceptación. También es importante notar que los que estaban viendo aquí se dieron cuenta que las escrituras se estaban cumpliendo. Isaías 49:6 dice: poca cosa es que tú seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 43, versículo 18 dice: no recuerden las cosas anteriores, no recuerden lo que era todo antes de Cristo, no recuerden
la ley, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece, no lo perciben. Aún en los desiertos haré caminos y ríos en los lugares desolados. Me glorificarán las bestias del campo, los chacales y las avestruces, porque he puesto aguas en los desiertos y ríos en los lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, el pueblo que yo he formado para mí, proclamará mi alabanza. ¿Estás lista, iglesia, para recibir al menos indicado en tu regazo? Algunos años atrás te podría decir, yo luzco como el menos indicado. Mira, con mis tatuajes, ni hablar uno de allá al fondo. ¿Estás lista, iglesia, para recibir a esas bestias del campo, esos chacales que acá la palabra habla y que el Señor ha predestinado para que sean sus hijos? ¿O vas a estar como estos cristianos judíos diciendo, ay no, mijito, venga, mira, ni veas, el pastor está todo tatuado? Y leve, porque ¿qué vas a hacer el día de mañana cuando venga acá una mujer que era hombre o un hombre que era una mujer? ¿Qué vas a hacer cuando tengas al lado tuyo sentado un narcotraficante? ¿Qué vas a hacer cuando tengas ahí un corrupto? ¿Estás lista, iglesia, para recibir estas bestias del campo, estos chacales, estas avestruces? Pedro entendió de parte del Señor que no podía rechazar a los gentiles, porque esos gentiles, esos chacales, esas bestias del campo, eran también hijos suyos. ¿Qué vas a hacer cuando lleguen estos homosexuales? ¿Qué vas a hacer cuando lleguen los trans a la iglesia? Acá no vamos a rechazar absolutamente a nadie. Vamos a recibir con los brazos abiertos a todos, pero con ninguno, ni uno, con ninguno pienso ser permisivo y hacer la vista gorda de su pecado. Porque eso no lo hacemos ni con nosotros mismos. Acá vamos a estar dispuestos a recibir, a amar al menos indicado y que venga y se siente ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos recibió a nosotros primero con los brazos abiertos. Y nosotros no somos menos pecadores que los que están allá afuera. Estamos igual de condenados sin Cristo que los que están allá afuera. Vos y yo éramos esos chacales. Y con mucho respeto te lo digo, vos y yo éramos esas bestias del campo. Y el Señor nos hizo pueblo suyo. El Señor nos hizo amados, nos hizo aceptos ante el Padre por la obra de Jesús en la cruz. Dios en su soberanía puede salvar al menos indicado. Y siempre hay lugar para el menos indicado, cuando ese menos indicado ha sido apuntado por la gracia de Dios. ¿Le pedirías al Señor ser usado como Pedro con Cornelio? Porque te puedo asegurar que en tu vida hay un montón de Cornelios que están esperando escuchar el mensaje de la cruz. Están esperando escuchar que hay un Dios que los ama y que está dispuesto a establecer esa relación consigo. Estás dispuesto a ser incomodado, a amar a ese menos indicado. No tengas miedo. Dios te equipa. No solo que Él te equipa, sino que Él te guía, Él sostiene tu fe. Simplemente abre tu mano, tu corazón, dile: Señor, aquí está mi vida. Tú sabes las limitantes que tengo, tú sabes los problemas que tengo, tú sabes lo que creo, lo que no creo, tú sabes, Señor, el milagro que necesito, tú sabes cómo he estado batallando con esto, pero aquí está mi vida. Solo tú puedes hacer algo. La palabra dice: quien viene al Señor, Él no le echa fuera. ¿Has pensado que hay una condenación sobre ti a causa de tus pecados? Sí la hay. Sí la hay, claro que sí la hay. Pero ¿sabes qué? Jesucristo pagó por esa condenación. Y hoy ese precio que vos no podés pagar, porque claramente santo no sos, Cristo ya lo pagó. Y si hoy vos podés llamarte santo, es porque Él es santo. Por lo tanto, no tengas miedo de venir a Él, porque es Él
quien sostiene tu fe. Te invito a que cierres tus ojos. Amado Rey y Señor, precioso Salvador, te rindo mi vida, Señor, a ti una vez más. Reconozco, Señor, que vos sos esa roca firme, mi fundamento en quien mi vida está cimentada. Señor, si hay muchos aquí que han cimentado, que han puesto los cimientos de su vida sobre la arena, llévalos una vez más a reconocer quién vos sos. A poder ver, Señor, quizás por primera vez, que se trata de ti y que tú eres el único que puede pagar esa deuda que tengo con Dios. Señor, tu reino se extiende de manera perfecta y estratégica por medio de hijos que obedecen tu voz. Queremos ser esos hijos que obedecen tu voz. Aunque no sepamos cómo, aunque haya pecado en nosotros que nos guíe y nos lleve hacia otro lado, Espíritu Santo, te pedimos que guíes nuestra vida una vez más o por primera vez hacia ti. Primera Corintios capítulo 11. Mientras van pasando los símbolos, como primer domingo del mes, compartimos la Santa Cena. Compartimos la obra, recordamos la obra que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. A través del pan y el jugo de uva o el vino, recordamos la muerte de Jesucristo. Y dice 1 Corintios 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Si hoy te has dado cuenta de que estás lejos de Dios, hay dos caminos que puedes tomar, en los cuales ambos es Jesucristo. Pero un camino quizás es, Señor, me arrepiento de mi pecado y vengo a ti por primera vez, reconociendo de que solamente en ti puedes encontrar salvación. O te has dado cuenta de que has estado lejos de Dios, distraído, y ya estás en el Señor, pero estás inmerso en medio del pecado. Ven una vez más a Él. No escuches la voz del enemigo que te dice que eres un hipócrita. Escucha la voz del Padre que te dice, ven. Porque si yo di a mi hijo en tu lugar, no hay algo que tú puedas hacer que te mantenga lejos de mí si yo he apuntado tu vida para salvación. No hay pecado que te pueda hacer permanecer fuera de Dios si has puesto tu fe en Jesucristo. Pero si no has puesto tu fe en Jesucristo, dice la palabra que ya has sido condenado, no por Dios, sino por tu propio pecado. Te invito a que puedas tomarte unos momentos en los que se terminan de repartir el pan y el jugo, y puedas meditar acerca de esto y hablar con Dios. Amado Señor, hoy queremos recordar, anunciar, Señor, tu muerte, tu resurrección y tu segunda venida. Creemos, Señor, en que regresarás por tu iglesia, porque así lo has prometido y tú eres fiel. Hoy, Señor,
Sabemos de que no habría vida para nosotros si no fuese por tu sacrificio, Jesús. Recordamos tu sangre derramada en lugar de la mía. Y recordamos tu cuerpo crucificado en una cruz en lugar del mío. El sacrificio perfecto que Jesucristo presentó. Participemos de los símbolos.